Gracias Claudia, Eduardo, Jonathan, por estar presentes una noche más o una sesión más en esta videoconferencia. Antes de comenzar, nada más quiero recordarles que todos los foros se encuentran abiertos. Pueden hacernos todas las preguntas en las que ustedes tengan inquietudes sobre aquellos temas que tienen inquietudes para que nosotros podamos ayudarles. Aparte de ello, se encuentran las videoconferencias que se han grabado anteriormente en el aula virtual. Entonces pueden accesar a ellas. Si algo no les quedó claro de alguna videoconferencia, tienen esa opción que pueden volver a revisarla para que así vayan adquiriendo más conocimientos y que a la hora de la prueba pues todo les sea mucho más fácil. Y después de este pequeño paréntesis, comenzamos con el tema de ahora. Esta noche vamos a ver el tema de mecánica de fluidos. Les voy a solicitar de favor que si en algún momento tienen alguna duda, consulta, inquietud de algo, o abren su micrófono si tienen micrófono y pueden compartirlo, o lo escriban en el chat que tenemos. Y así pues yo me detengo y con el mayor de los gustos pues les explicamos hasta que todo quede claro. Okay. En este tema de mecánica de fluidos vamos a discutir 6 subtemas. El primero de ellos es la densidad, el segundo de ellos es la presión. Tercer tema a discutir, la variación de la presión con la profundidad. Cuarto tema a discutir, la medición de la presión. Quinto tema, principio de Pascal. Y como último tema vamos a discutir el principio de Arquímedes. Ok, comencemos con densidad. Y tenemos aquí a un niño nadando. Para poder entender un poco este tema o que sea más sencillo, me pueden comentar cuántos de ustedes, digamos, han ido a una piscina o han nadado en el mar o practican natación. A ver, Claudia, Jonathan, tenemos Eduardo. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes, supongo que sí, alguna vez ha ido a una piscina y ha nadado y se quedan así como está ahí el niño de la imagen, que se quedan estáticos dentro del agua? Muchos decimos, ¿quién sabe nadar? Vamos a ver. Vamos a comenzar por ahí. A ver, Jonathan, cuéntenos. Ok, jóvenes, no sabe nadar muy bien, dice, pero sí ha ido. Ok, los demás compañeros, cuéntenos. ¿Alguno de ustedes sabe nadar o alguno de ustedes alguna vez se han preguntado por qué cuando están dentro de una piscina no se hunden y se quedan flotando? Esa es una de las preguntas que muchas personas nos hacemos. O sea, si yo no sé nadar, digo, y estoy en una piscina, digamos, en el centro de la piscina, donde está pues el agua que cubre todo mi cuerpo, y no sé nadar, yo me voy hacia adentro. O sea, lo que decimos nosotros, me hundo y luego después dice me ahogo. Pero ¿qué sucede si yo sé nadar? Entonces puedo mantenerme flotando sobre el agua, tal como aparece la imagen. ¿Qué dice la imagen? En la imagen, como pueden ver, tiene 4 flechas. Podríamos llamarles 4 vectores, uno para cada extremo. Dice, la primera es el peso, vamos hacia abajo. El peso nos lleva hacia el fondo de la piscina, pero a la vez tenemos una flecha que va hacia arriba y es un empuje hidrostático. Este es causado por el agua. Hay una resistencia que es por el movimiento del agua que va hacia la izquierda y
hay una flecha que va hacia la derecha que es una fuerza propulsiva. En este caso aparece esa fuerza propulsiva porque el niño de la imagen va nadando. Entonces, todas esas fuerzas nos ayudan a que nos mantengamos, digamos, estables en el agua y que no nos vayamos a hundir. Ahora bien, eso tiene mucho que ver y ahora les explico por qué. La densidad. Densidad significa masa entre volumen. Es una división sencilla. Tenemos la masa de un cuerpo y tenemos el volumen y esa es la densidad. Sus unidades serían kilogramos por metros cúbicos. Ahora tenemos acá el concepto de densidad. La densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado. También es la cantidad de masa por unidad de volumen. Ahora bien, con la pregunta que les hacía era de quiénes saben nadar o cuántos habíamos ido a una piscina y nos mantenemos estables sobre el agua y que no nos hundimos, es porque nuestro cuerpo tiene densidad, es porque nosotros tenemos densidad, como el concepto lo dice, ¿ve? Es una medida, dice, de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado. ¿Cuál sería el material comprimido? O sea, serían nuestros órganos en nuestro cuerpo. Eso, al hundirse o a meterse al agua, genera pues lo que llaman la densidad, como ven la imagen. En la imagen tenemos un frasco y tenemos un huevo. Entonces, el huevo se hunde cuando está crudo, pero cuando el huevo ya está cocido, él libera densidad. Entonces ahí lo que hace es que sube. Entonces a ese, digamos, fenómeno que provoca es a lo que se le llama densidad. Otro concepto para entender un poco más lo de densidad. Dice, es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. Tenemos aquí la fórmula que es densidad, masa entre volumen. Recuerden que en la primera fórmula decíamos que era la masa entre el volumen cúbico del cuerpo. Es lo mismo que estamos hablando acá. La fórmula nos dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Tenemos 3 pasos para calcular simplemente la densidad. 1. Se calcula la masa. Lo primero que tenemos que hacer es pesar el cuerpo, saber cuántos gramos, cuántos kilogramos pesa. Tenemos ese peso, luego después calculamos el volumen. La mejor manera de calcular el volumen es utilizando, en este caso serían objetos que ya tienen sus mediciones. Entonces acá tenemos que el objeto tiene 270 centímetros. Cuando solo tiene agua, el objeto tiene una densidad o tiene un volumen, perdón, del agua de 220 centímetros. ¿Qué sucede? Tomamos la roca que está en la imagen del extremo izquierdo y la introducimos al depósito con agua. Entonces, ¿qué hace? Sube el agua, entonces sube la densidad y el cambio es de 50 centímetros cúbicos. Entonces, a ese fenómeno de movimiento, en este caso que fue el movimiento del agua, es a lo que se le llama densidad. Prácticamente es como cuando decimos, bueno, tiramos una piedra sobre el agua y aquel pues sube. Mismo ejemplo como cuando tenemos un vaso con agua o un vaso con refresco y el vaso no está completamente lleno. Entonces venimos nosotros y tomamos cubos de hielo. Los cubos de hielo quedan flotando, no se hunden. Entonces con los cubos de hielo quedan flotando, lo que hace es que se eleva el nivel del agua, porque al final el cubo se deshace. Entonces eso sube la densidad. Entonces así es como nosotros podemos como calcular o entender un poco de lo que se trata. Y paso número 3 dice, se divide la masa entre el volumen para tener el dato exacto de lo que es densidad. Por ejemplo, si tenemos una calculadora y vamos a decir que tenemos por ahí, ok, si decimos de que la masa de la roca es de, vamos a tomarle 5
5 kilogramos, le vamos a decir. Y la densidad total del agua, del volumen, perdón, total del agua que tenemos en el recipiente de 200 centímetros cúbicos, entonces nosotros vamos a dividir la masa, que serían los 5 kilogramos, entre 270. Entonces la densidad del agua para ese objeto, para el ejemplo que estamos viendo ahorita, sería de 0.018. Y veamos las unidades, kilogramos por metros cuadrados. Entonces las unidades siempre se mantienen. Ustedes pueden hacer así esa división muy sencilla, donde para obtener, perdón, la densidad, recordemos, para obtener la densidad de un cuerpo solo necesitamos la masa del cuerpo que estamos introduciendo en el depósito y el volumen que se genera. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, duda o estamos claros para poder seguir. Si me ayudan, por favor, ahí con los comentarios, jóvenes, y pues así seguimos. Y si no, pues nos detenemos un poco y tratamos de darles otro ejemplo. A ver, tenemos un nuevo compañero que dice Cayetano, Claudia, Eduardo, Jael, Jonathan. Si nos ayudan, por favor, con los comentarios. Buenas noches, tutora. Solo una duda. ¿La gravedad no influye en la densidad? Sí, pero en este caso, o sea, para el ejemplo que lo estamos viendo, no le influye. Tenemos un ejemplo más adelante donde sí se ve lo que es, digamos, la gravedad. Entonces, ahí lo vamos a tratar de explicar un poco más. En ese caso, no lo mencionan tanto así como gravedad, sino que lo mencionan como atmosférica, si no me equivoco, un segundito. Vamos a adelantarnos un poquito. Y ya le digo, en una de estas está, un segundito y ya le digo cómo lo menciona. Aquí está. En este caso, no lo mencionan tanto como gravedad, sino que lo mencionan como atmósferas. Y poniéndole el ejemplo, digamos, yéndonos un poquito más adelante del tema, vamos a ver que digamos, el concepto que se toma o el ejemplo que toman es una persona va caminando sobre una superficie plana, entonces estamos, digamos, en la gravedad de la Tierra. Luego después comenzamos a introducirnos al agua. Como nuestro cuerpo no está completamente introducido al agua, entonces tenemos, digamos, dos tipos de fuerzas que nos están atacando. Una, la fuerza de la gravedad, y la otra sería la densidad del agua. Entonces ahí es cuando, aunque aquí no lo mencionan como gravedad, sino que lo mencionan como atmósfera, como esta parte que les estoy sombreando acá. Pero esas son dos fuerzas que actúan. Nada más se da cuando el cuerpo no está completamente sumergido. Para el caso de ejemplo, que tenemos al cuerpo completamente sumergido, no hace efecto la gravedad. Pero si el cuerpo lo tuviésemos mitad sumergido y mitad, digamos, fuera del agua, entonces sí influye la gravedad. ¿Alguna otra consulta o le quedó claro? Ok, gracias, Eduardo. Compañeros, ¿alguien más? ¿Una consulta? ¿Algo que tengan dudas? Con gusto nos detenemos y vamos evacuando todas las dudas que tengan.
Ok. A los que no nos quieren hacer consultas, al final les vamos a hacer nosotros las consultas. Así que creo que les sale mejor que consulten ahorita para que no les preguntemos al final. Ok, sigamos entonces. Otro concepto que nosotros vamos a ver esta noche es el concepto de presión. Veamos, ¿qué es la presión? La presión es una magnitud que mide la proyección de una fuerza, que es directamente perpendicular, dice, a la unidad de la superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica determinada fuerza resultante en una línea. Las unidades de presión son los pascales, o pascal representado con la letra P. Ya les explicamos cómo. Tenemos acá. Muchos de nosotros en nuestra casa o en proyectos de la escuela o ayudándoles a los sobrinitos o a los hijos, pero alguna vez en nuestra vida hemos tomado un martillo y hemos clavado pues, un clavo. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir clavar un pino de bolos? La imagen lo está haciendo. ¿Qué sucede? Él está ejerciendo una presión sobre, bueno, acá lo que hace es, digamos, la persona está golpeando el pino de bolos, le golpea la pared y comienza a introducirlo. Entonces el pino ejerce una presión sobre la pared o la pared ejerce una presión sobre el pino y está intentando, digamos, como clavar ese pino sobre la pared. Ese es digamos que es algo casi imposible, a menos que la pared no sea hecha de un material sólido. Pero de lo contrario, pues al primer golpe que le dé con el martillo desaparece el pino. Pero para el caso de ejemplo funciona. Entonces, la fuerza que está ejerciendo sobre la fuerza que ejerce la pared sobre el pino es bastante grande. Entonces está ejerciendo una fuerza que se llama presión. Ahora bien, tenemos la imagen del extremo derecho. Si la misma persona golpea con el martillo un clavo, este se introduce prácticamente, o sea, de una vez a la pared. ¿Qué significa eso? Que por el material del cual está hecho el clavo, la pared ejerce menos presión sobre él. Por lo tanto, puede introducirse normalmente. Entonces, la presión es eso, es digamos, como el movimiento o la acción de que un objeto tiene sobre otro y todo tiene que ser en la misma línea. O sea, aquí lo tenemos, si ven, los dos ejemplos están en línea recta. Entonces no va a ser uno que esté, digamos, como cruzado o como gusanito, no se va a poder. Tiene que estar todo en la misma línea. Entonces, eso es presión. Cuando queremos introducir, digamos, la presión es la fuerza que se ejerce un material o un objeto sobre otro. En este caso de ejemplo, la pared ejerce una fuerza de presión sobre el pino mucho más grande que la que ejerce sobre el clavo. El clavo se introduce normalmente a la pared, entonces la presión que ejerce es mucho menor. Recuerden, si algo no entienden, por favor me detienen y con gusto les explicamos. Ahora, otro de los subtemas que veríamos esta noche es la presión en la profundidad. Tengamos en mente siempre el ejemplo del niño que va nadando sobre la piscina y ejercen varias fuerzas sobre él. Si tenemos eso como, digamos, referencia, nos va a ser un poquito más sencillo entender el tema. Dice, la variación de la presión con la profundidad se refiere, dice, esto se representa, dice, cuando las fuerzas se mantienen en equilibrio a dicha porción de fluido. Volvemos a nuestra imagen. Si ustedes ven, tenemos 4 fuerzas. La que va hacia arriba está en equilibrio, la fuerza de empuje está en equilibrio con el peso. Tenemos 2. Y de ahí la resistencia se equilibra con la fuerza propulsiva. Tenemos otras 2. Y es lo que nos dice la variación de la presión con la profundidad. Dice de que todas las fuerzas deben de estar en equilibrio. Si una de ellas no está en equilibrio, entonces
no vamos a poder como calcular o esta variación de profundidad. ¿Por qué? Porque no cumple con el, digamos, con el requisito primordial que debe de ser que todas las fuerzas que se aplican a un cuerpo deben de estar en equilibrio. Cuando nos sumergimos, dice, en el agua, la presión que ejerce esta sobre cualquier objeto sumergido en su interior, a esta presión se le llama presión hidrostática. Aumenta de manera uniforme y depende de la profundidad a la que nos encontremos. ¿Qué significa? Que si yo estoy a una profundidad, o sea, pequeña, o sea, no estoy como en el fondo, entonces la presión hidrostática es menor. Pero ¿qué sucede si yo me introduzco casi hasta el fondo de la piscina? Entonces la presión hidrostática va a ser mayor. Para las personas que nadan, cuando hacen eso, la misma presión del agua, el mismo movimiento que hace que el cuerpo vaya hacia la orilla, perdón, o hacia la superficie, no hacia la orilla, que el cuerpo vaya hacia la superficie. ¿Qué es lo que logra eso? La presión hidrostática del agua. Entonces, entre más adentro estemos, hay más presión hidrostática. Y lo que va a hacer esto es tratar de expulsar o de sacar el cuerpo hacia la superficie. Tenemos en la superficie, estamos sometidos únicamente a la presión atmosférica, que en este caso lo que consultaba Eduardo, la presión aquí le llamamos presión atmosférica, pero se refiere a la presión de la gravedad. Dice que tiene un valor de una atmósfera. Aquí lo representa como un ATM, pero a medida nos vamos sumergiendo a la presión, a medida nos vamos sumergiendo al agua, la presión aumenta. Una atmósfera cada 10 metros. Aproximadamente, dice, cada 10 metros de profundidad que vayamos aumentando, la presión del agua va a aumentar una atmósfera. Tenemos acá una gráfica. Esta gráfica es de una manera creciente. ¿Qué significa? Si yo me he sumergido nada más 10 metros, significa que solo tengo dos varas, dice aquí, de presión. Si me sumerjo 20 metros, con 20 tendría 10.2. Con 30 tendría 20.3 varas de presión. Entonces, ¿qué nos está indicando esta gráfica? Que entre más nos sumergemos en el agua, entonces la presión va a ser mucho mayor. Si pueden ver la tabla, dice la profundidad está desde 0 hasta 100 metros y la presión que está en unidades internacionales de ATM está de 1 hacia 11 metros. ¿Qué significa? Perdón, de 1 hacia 11 ATM. Lo que quiere decir esto es que cuando yo no estoy sumergido en el agua, o sea, la profundidad es 0, tengo una presión atmosférica, que es 1 ATM. Pero cuando yo estoy a una profundidad de 100 metros, entonces tengo una presión atmosférica de 11 ATM. Así es como se va haciendo la relación de la profundidad y la profundidad en metros que es medido contra la presión atmosférica. ¿Alguna duda con la gráfica o no sé si les quedó claro? Si me ayudan, por favor, ahí nada más a comentar. Una consulta. Buenas noches. Diga. Buenas noches. No me quedó claro o sea, cuando estamos fuera de la piscina, o sea, siempre, tenemos la de una atmósfera y estando adentro igual. O sea, es lo mismo. Cuando estamos fuera de la piscina, la presión que tenemos es la presión, digamos, de la atmósfera, que es un ATM. Cuando estamos dentro de la piscina, nos dice que cada 10 metros que nosotros nos vayamos sumergiendo, la presión va a ir en aumento de una atmósfera. O sea, digamos que sí es el mismo como valor, pero ¿qué significa?
que si estamos fuera de la piscina, digamos, estamos parados a la orilla, andamos caminando por el parque, estamos en nuestra casa, todo el tiempo, no importa dónde estemos, que no sea el agua, vamos a tener de presión una atmósfera. Pero cuando ya nos sumergimos al agua, entonces entre más nos vayamos sumergiendo, esa presión va aumentando. A eso se refiere. No sé si así le queda un poquito más claro. Sí, gracias, ya todo, Ah, ya bueno, entendí. Gracias. está bien. No, gracias también, porque cualquier duda que tengan, por favor, solo me la hacen llegar. Ok, ahora vamos con el otro punto. Ok, tenemos ahora la medición de la presión. Para medir la presión existen diferentes instrumentos porque tenemos diferentes tipos de presión. Vamos a mencionar algunos de los tipos de presión que tenemos y algunos de los instrumentos que se utilizan para medir esta presión. Antes de comenzar a ver eso, solamente les comento así. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la presión del cuerpo, el instrumento que se usa es un instrumento médico. Pero si queremos medir la presión, digamos, de un gas o la presión del agua, entonces se utiliza un instrumento diferente. Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? ¿Cuándo se utilizan? Y digamos, ¿para qué tipo de presiones son las que medimos con estos instrumentos? Nos dice que los instrumentos para medir la presión son distintos dispositivos y están hechos de distintos materiales. Todos poseen un elemento que cambia de algún modo cuando se somete a la presión. Ese cambio es registrado en una escala, en una pantalla que puede estar calibrada y se expresa en unidades de presión. Nos muestran acá, también nos mencionan cuáles son aquellas unidades de presión. Las unidades de presión que tenemos pueden ser newton por metros cuadrados, que es el estándar para Pascal. También se mide en libras por pulgadas. Esto en el sistema internacional. En atmósferas, que es lo que ya vimos, que las siglas son ATM, y en kilogramos por centímetros cuadrados, que son kilogramos entre centímetros cuadrados, ahí mismo son las siglas. Otra de las mediciones que tiene se puede hacer en pulgadas de mercurio, que sus siglas son Hg, y milímetros por mercurio, mm por Hg. Estas son las unidades en las cuales se puede medir la presión. Todo depende del tipo de presión que nosotros estamos midiendo y del objeto que estamos utilizando para hacer esta medición. Tenemos acá los tipos de presión. Tenemos de vacío, tenemos presión absoluta, dinámica, estática, atmosférica, pues que es la del ambiente, la más sencilla, y pues prácticamente no se puede ver, pero es la que conocemos. Manométrica, diferencial, barométrica y de estancamiento. Muchas de estas presiones se utilizan en objetos tales como un automóvil, en los aviones, en los barcos, en algunas máquinas que se dedican a la fabricación, por ejemplo, en las plantas hidroeléctricas también se utilizan, digamos, estos tipos de presión. Cada una de ellas se utiliza en una rama diferente. Ahora les voy a mencionar cuáles son aquellos instrumentos que sirven para medir estas presiones. Ahora tenemos los instrumentos para medir la presión son los siguientes. Número 1, el manómetro diferencial. También se le conoce, dice, con el nombre de manómetro de dos ramas abiertas. Este es un aparato que sirve para medir
la diferencial de presión entre dos lugares. El fluido que utiliza el manómetro diferencial es indicador de los valores. Puede ser cualquier líquido. Se puede utilizar para este tipo de manómetro agua, queroseno, alcohol o cualquier otro líquido. La condición esencial es que se mezcle con el fluido que está a presión. Recordemos, estos son dispositivos que ya se encuentran, digamos, hechos, o sea, que ya los venden así. Nosotros hasta el momento pues no podemos ir y decirle, mire, me da, qué sé yo, medio litro de queroseno y voy a generar mi manómetro, porque primero los materiales que se utilizan o el líquido que se utiliza para poder crear estos manómetros pues son materiales que no los encuentran pues en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces lo mejor es no manipular este tipo de líquidos o de materiales y utilizar los que ya están elaborados. Y tenemos ahí una imagen de lo que es el manómetro. Parece las agujas de una báscula, que nosotros decimos, qué chévere, báscula, me peso y todo. Pero no, en realidad es un manómetro que se utiliza para medir presiones entre dos lugares abiertos. Ahora tenemos el otro, el manómetro truncado. Es un tipo de manómetro que se utiliza para medir pequeñas presiones gaseosas. Mide presiones absolutas y tiene las ramas más cortas que el diferencial. Entonces esa es la forma de cómo está hecho este manómetro, que el truncado solamente es para medir gases y el otro pues es para medir distancias. El vacuómetro es un dispositivo que se utiliza para medir el vacío, es decir, para medir presiones inferiores a la presión atmosférica. O sea, es algo que tiene, digamos, una calibración bastante precisa porque se tiene que medir algo que sea menor a la presión atmosférica. Resulta ser una herramienta muy útil en plantas de frío o donde trabajan gases licuados, debido a que los puntos críticos de los gases y el vapor se calculan con base a las temperaturas y presiones absolutas. Ok, para ponerles un ejemplo sobre esto, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido en sus manos un frasco de aire comprimido. Este es digamos, es un tipo de, es un frasco que contiene digamos, como líquido que se utiliza para poder limpiar las computadoras. Lo que hace es, pues, que tira aire a una presión bastante fuerte, o sea, y cuando nosotros lo batimos, este aire sale de manera normal. Pero ¿qué sucede si nosotros giramos el frasco y lo ponemos como diríamos boca abajo? Entonces toda la presión se condensa en la parte de abajo del frasco, que es de donde, digamos, de donde sale todo el aire. Entonces cuando se hace eso, toda la parte de arriba del frasco, digamos que es como, por decirle, si nosotros tenemos el frasco así, la manera correcta, pues lógico es expulsar el aire de esta manera. Pero ¿qué sucede si nosotros lo giramos así? Al girar el frasco de esta manera, toda esta presión baja hacia este punto. Cuando queremos sacar la presión del aire, lo que sucede es que toda esta parte de acá, de donde se expulsa el aire, se congela y se pone blanca. Entonces, para medir todo este tipo de presión y que no suceda siempre, es que se utiliza el vacuómetro, porque son gases licuados. De igual manera, se utiliza para medir el gas licuado que todos conocemos, pues es el que utilizamos para cocinar, que viene en los tambos y que es tan peligroso pues manipularlo, ¿verdad? Entonces, para medir ese tipo de gases es que se utiliza el vacuómetro. Ahora tenemos los sensores de presión. Los sensores de presión son dispositivos diseñados para someter a los materiales a una presión que los deforma en su rango elástico.
Tal deformación es proporcional a la presión usada y se considera lineal. Si se recuerdan, anoche para los que estuvieron en la conferencia, hablábamos de los materiales elásticos. Entonces, los sensores de presión miden esta elasticidad que tienen estos materiales. No son todos los materiales, que quede claro, tal como lo vimos ayer. Entonces, algunos de estos materiales que son elásticos, que se pueden deformar, se puede medir la presión que se ejerce sobre ellos. El tubo en U consiste en un tubo de vidrio doblado en forma de U que se llena parcialmente de un extremo con un líquido de densidad desconocida. Uno de los extremos del tubo se conecta a un objeto o al espacio en el que se requiere medir, digamos, la presión, mientras que el otro extremo se deja libre. La presión ejercida en el extremo donde hay alta densidad provoca el movimiento del líquido dentro del tubo. Ok, creo que esto es un poco más entendible y ya algunos de nosotros los hemos visto. Por ejemplo, tenemos un tubo en U y queremos medir, por decirles, la presión que sale, digamos, del frasco de aerosol que les estaba comentando, del aire comprimido. Entonces tenemos el extremo de un tubo al tubo que está en U, le hemos colocado un líquido, digamos que le colocamos agua. Agua fue el líquido que le colocamos a este tubo. Entonces vamos a medir, y este tubo en U tiene mediciones, o sea, tiene, como es por volumen que vamos a medir, tiene la medición de 1, 2, 3, 4, 5 y está marcado con diferente escala. Entonces vamos a medir la presión que sale del frasco de aire comprimido. Entonces, en el frasco de aire comprimido conectamos la otra parte del tubo. Cuando nosotros, digamos, presionamos por decirles, el botoncito del aire comprimido para que este se expulse, este va a ser una fuerza que lo que va a hacer es el movimiento del agua. Cuando haga el movimiento en el agua va a subir y hasta donde el agua suba va a tener una escala. Y esa es la escala que muestra el tubo, va a ser la presión que en ese momento ejerce ese aire comprimido sobre el agua. Para eso se utiliza el tubo en U. O sea, esa es la manera, digamos, como de medir, en este caso, la presión del aire sobre el agua. El tubo de turbón. Se trata de un aparato con un tubo metálico y elástico. Está hecho de dos materiales, que se aplana y se curva. O sea, es como de muy fácil, digamos, movimiento. Se puede hacer de una forma especial, depende de cómo se necesita o depende como del objeto donde se vaya a colocar. Dice, cuando se aplica presión, el tubo se endereza y su extremo libre se desplaza. Este movimiento en el que mueve las palancas y los engranes que terminan desplazando una aguja que indica presión en la escala. Esto más que todo se utiliza en las máquinas, digamos, como en las empresas maquiladoras. Entonces ahí es donde utilizan este tipo de tubo porque se usa a través de engranes. Se colocan los engranes, digamos la parte metálica se coloca en el engrane, luego después esto se hace presión cuando se mueve el engrane y la parte plástica es la que se desplaza y así se puede medir la presión que el engrane ejerce. Dice el fuelle. Este instrumento tiene un componente elástico de forma que fuelle o acordeón, al que se le aplica una presión que se pretende medir. Al aplicarle la presión, el fuelle se estira y en ese movimiento en el que se desplaza a la aguja indicada, digamos a la aguja que indica la medida, prácticamente es como el manómetro que estábamos viendo. O sea, se ejerce una presión y lo que hace es que la aguja se mueve. Entonces, cuando la aguja mueve, ahí nos indica digamos, la escala en la cual está, digamos, la aguja, que en este caso sería 2, 4, 6, 8. Entonces, cuando esta se mueve, el número que llega es lo que nos da, digamos, la presión que en este caso el objeto está ejerciendo. Dice, el manómetro o diafragma. Este instrumento es
una variante del manómetro de fuelle, del anterior que acabamos de ver. Este viene en forma de disco, al que se le hacen corrugaciones circulares concéntricas, o sea, se puede como perforar de todo el extremo del centro. En este dispositivo, la presión se ejerce sobre un diafragma elástico, cuya deformación se traduce en el movimiento del punto indicado y en la medida. Otro instrumento es el barómetro. Es el instrumento utilizado para medir la presión atmosférica, que es la que veíamos anteriormente. Y el último instrumento que tenemos es el esfigmamómetro. Consiste en un brazalete inflable, un mamómetro y un estetoscopio que permite medir indirectamente la presión arterial mediante el ajustamiento de los sonidos. Esto funciona con mercurio de Arie y requiere la utilización del estetoscopio y el fendoscopio. En simples palabras, este dispositivo es el que cuando vamos a pasar consulta, los médicos nos los ponen en el brazo y nos dice, ¿padece de la presión? Usted dice sí o dice no. Entonces, ese es el dispositivo que se usa para medir, digamos, la presión arterial. Se consta de dos tipos, de dos instrumentos. Uno, el estetoscopio, que el médico lo utiliza para escuchar los latidos del corazón. Y el otro, pues, como la bombilla inflable, que cuando la van inflando, se va, digamos, agrandando, ¿verdad? Entonces, cuando se va agrandando, genera una fuerza sobre nuestro brazo bastante grande. En algunas ocasiones, pues, tiende a doler para los que ya hemos ido al hospital y a veces hemos estado ahí, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando nos colocan este aparatito, pues tiende a hacer bastante presión y tiende a doler un poco. Entonces cuando lo suelta, ya nuestro brazo, nuestro cuerpo ya se siente como relajado. Entonces el esfigmamómetro es el que los médicos utilizan. Ellos le llaman de otro nombre, la verdad, les soy sincera, no sé cómo le llaman ellos, pero nosotros siempre decimos que es el aparato que mide la presión. ¿Alguna duda, consulta con respecto a los dispositivos para medir presión antes de seguir con el principio de Pascal? Hola jóvenes, recuerden que si ustedes no me consultan, al final les vamos a hacer preguntitas y vamos a ver si algo de todo lo que ya dijimos, pues se entendió o si hay que reforzar en algo más. Solo una duda, ¿cuál sería el instrumento para medir la presión de las llantas de los vehículos? Porque lo miden cuando las van inflando, no sé cómo se llamaría ese instrumento. Creo que para ese se puede utilizar creo que se puede utilizar, déjenme ver. De presión. Me parece que se puede utilizar porque lastimosamente no encontré un ejemplo sobre ese. Se la voy a deber. Se la debo y ya se la busco. Porque si le digo ahorita le estaría mintiendo y no quiero mentirles. Pero creería yo que el que podemos utilizar sería el sensor de presión. Porque dice que mide la presión de los dispositivos, dice.
diseñado para someterse, bueno, a los materiales, dice, a una presión que puede deformar en su rango elástico. En este caso, pues, o sea, el plástico, podríamos decir, ¿verdad?, de las llantas, pero no el 100%. Denme un segundito, ya se la busco y salimos de la duda cuál sería para medir la presión de las llantas, porque sí sé que hay uno, pero la verdad no sé cómo se llama. Ya lo buscamos y así salimos de dudas cuál sería para medir la presión de las llantas. Va, está bien, entonces vamos a esperar. Entonces, gracias. Ya me deja tarea, Edgardo. Perdón, Eduardo. La idea era de que yo les tenía que dejar tareas a ustedes, pero bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver así rapidito el principio de Pascal para luego después volver a la pregunta de Eduardo porque lo vamos a sacar de la duda. Nos dice el principio de Pascal o la ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal. Nació en el 1623 y murió en 1662 a la edad de 39 años. Estaba bastante joven, pero fue un científico muy reconocido. Lo que dice Pascal en su ley es: la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible en el equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera. Hagamos de cuenta, ¿verdad? Vamos a hacer aquí. Tenemos una esfera. Esta esfera está hueca. Podríamos decir que tenemos una pelota, de las pelotas plásticas. Es prácticamente una esfera y está hueca. Dice, esta es perforada en diferentes lugares. Les comenzamos a hacer agujeros a la pelotita de plástico. Y es provista de un émbolo, que sería como que le vayamos a poner una, digamos como una manguerita en uno de los agujeros de la pelota. Al llenar, dice, la esfera con agua y ejercer presión sobre ella, mediante el émbolo se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en las presas hidráulicas. ¿Qué nos dice eso? Nos está explicando de una manera más sencilla el principio de Pascal. Pascal dice que si en un cuerpo se introduce un líquido y este líquido tiene una densidad y este líquido pues no se sale, ¿verdad?, al inicio de este cuerpo, o sea, mantiene siempre su densidad, pero ¿qué sucede cuando le ejercemos una presión a este cuerpo? El líquido comienza a salir y sale con la misma velocidad y con la misma fuerza. Si ponemos el ejemplo de la pelotita que tenemos, pelota redonda, le hacemos varios agujeros, la llenamos de agua, en uno de los agujeros colocamos una bombita de la que se utiliza como para inflar las vejigas o inflar las bicicletas y comenzamos a ejercer presión, a querer inflarla mucho más. Como la pelota ya llegó a su límite, entonces el agua, la presión que se está ejerciendo, digamos con la bombita que se quiere inflar, va a hacer que el agua vaya subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegue un momento que llega a los agujeros y comienza a salirse todo. Y eso es lo que nos dice Pascal. Ahora, uno de los ejemplos que tiene, digamos, el principio de Pascal es este que les mencionaba. Tenemos un recipiente, tenemos en el extremo izquierdo una fuerza que va hacia abajo y en el extremo derecho tenemos una fuerza que va hacia arriba. ¿Qué significa eso? Tenemos el recipiente y está, digamos, sellado de los dos extremos. Pero vengo yo y comienzo a hacer fuerza del extremo izquierdo. Y comienzo a hacerle fuerte, fuerte, fuerte hacia abajo. ¿Qué va a suceder? Va a llegar un momento que en el extremo derecho el agua, pues por la fuerza que le estoy ejerciendo, va a comenzar a subir. Subir, 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 subir hasta que se va a desbordar. Y esto es lo que nos dice Pascal. La densidad se encuentra dentro del recipiente.
siempre y cuando no se ejerce ninguna fuerza. Pero al ejercer una fuerza, esta densidad va cambiando, subiendo, 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 hasta que se desborda todo. Ahora, tenemos aquí un ejemplo práctico de la vida cotidiana, y aquí me voy a cortar de Eduardo, pero todavía no respondo su pregunta. Un ejemplo muy práctico de la vida cotidiana son los frenos hidráulicos, en este caso los frenos de un vehículo. El freno hidráulico es una de las aplicaciones más básicas que se tiene en el principio de Pascal. Tenemos el ejemplo de al momento de pisar el freno, haremos uso de una de las fuerzas del pedal, lo cual se transmitirá a un émbolo de sección pequeña que realiza su movimiento en el interior del pistón. Estas son ya las partes del automóvil. Esta fuerza puede crear un tipo de presión en el interior del líquido para frenos, el cual se dispersa de manera inmediata a diferentes direcciones. Y lo que hace esto es que el líquido, primero, si tenemos el vehículo, sabemos que tiene 2 o 3 pedales, depende del tipo de vehículo. Todos saben, todas las personas que tienen vehículos saben de que los vehículos necesitan líquido de freno. ¿Por qué? Porque este genera densidad para que pueda como detenerse el carro. Si no tiene líquido de freno, no va a generar una densidad, por lo tanto no va a poder detenerse y lo más seguro es el choque. Entonces, cuando se pisa el pedal del freno, el pistón del carro, que lo vamos a asimilar como la bombita en la cual nosotros estábamos inflando la pelota y hasta que sale todo el agua, el pistón del carro hace esa fuerza. Entonces, cuando hace esa fuerza, lo que hace es que todo el líquido sale de su recipiente y se va hacia, digamos, hacia canaletas o hacia diferentes extremos del vehículo. Que esos extremos o esas canaletas ya están destinadas que cuando llegue el líquido ahí, el carro se va deteniendo. Lo que hace es generar una fricción para que se pueda detener. Y esta es la mejor manera de cómo, digamos, entender el principio de Pascal. Ahora tenemos aquí que el concepto de émbolo. Hemos mencionado que el émbolo aquí, que el émbolo allá, y en varios ejemplos se ha mencionado émbolo. ¿Pero qué es un émbolo? El émbolo es una pieza de una bomba o es un cilindro de motor que se mueve hacia arriba o hacia abajo, impulsando un fluido o bien recibiendo el impulso de él. Con el émbolo creo que se puede, bueno, pero es que el émbolo solamente no es para medir, sino que simplemente es una parte de una bomba. Okay, ahora tenemos otro concepto, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma lo siguiente: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba. El peso del volumen del fluido se desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en Newton en el sistema internacional. La fórmula que tiene es E, que sería el empuje, sería igual a la masa por la gravedad, lo cual también sería igual a la densidad multiplicada por la masa por el volumen. ¿Sí ven? Aquí hablamos del principio de Arquímedes. Regresemos a nuestro tercer slide. Tenemos el empuje hidrostático. Esta imagen del niño nadando nos recuerda varias cosas. La utilizamos como referencia para medir la presión. La utilizamos como referencia también para el principio de Arquímedes, en el cual nos menciona el empuje hidrostático. Donde dice Arquímedes que si un cuerpo total o parcialmente se sumerge en el agua, este cuerpo está en reposo, este recibe un empuje. Recordemos, cuando nosotros estamos sobre el agua, sentimos que el agua nos genera una presión. Entonces nosotros, como no sabemos el concepto del principio de Arquímedes, no podríamos entender a qué se refiere. Pero ahora vamos a saber que la presión que nos genera el agua es el principio de Arquímedes. Entonces, cuando alguien diga
que yo me puedo sostener sobre el agua, ahora ya vas a ver por qué lo puede hacer, porque genera una densidad y genera una presión. Y todo eso con la ayuda de tanto de Arquímedes como de Pascal. Ahora tenemos otra fórmula que nos muestra el principio de Arquímedes es E va a ser igual a menos la masa por la gravedad. Y esto va a ser igual a menos la densidad, la gravedad por el volumen. ¿Por qué menos? Porque si el cuerpo no está como les digo, como saliendo, sino que se está introduciendo, entonces el cuerpo va perdiendo masa. Recordemos que si dentro del agua nosotros agarramos una piedra y esta piedra la queremos levantar, digamos, fuera del agua, por la presión atmosférica o por la presión de la gravedad, si la piedra es demasiado grande nos es difícil levantarla. Pero ¿qué sucede si la misma piedra se introduce en el agua y se quiere levantar? Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Por la presión que ejerce sobre el agua, por la presión que ejerce el agua sobre la piedra, es más liviana. Entonces ahí tiene menos peso, es lo que nosotros suponemos, ¿verdad? Por esa razón es que se puede hacer, digamos, como con el signo negativo, porque todo depende del ambiente en el cual estemos haciendo el cálculo, ya sea de si lo estamos haciendo fuera del agua o dentro del agua, y del objeto también que estemos utilizando para sacar nuestra relación. Nos dice, ¿qué significa E? E significa empuje. Digamos, como PF es la densidad del fluido. B es el volumen del fluido que se desplaza por algún cuerpo sumergido total o parcialmente. En el mismo que se acelera a la gravedad, y M es la masa. Que de este modo el empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo, de la gravedad existente en el lugar. O sea, necesitamos, para calcular la densidad de un cuerpo, para calcular el empuje del cuerpo necesitamos densidad, gravedad y volumen. Pero si queremos calcular el volumen, tenemos que hacer el despeje y necesitaríamos densidad, empuje y masa. Entonces, con esta fórmula podemos calcular varias constantes. Todo va a depender de lo que nosotros andemos buscando. Dice, el empuje, dice, en condiciones normales y descrito de modo simplificado, actúa verticalmente hacia arriba y está aplicado en el centro de gravedad del cuerpo. Este punto recibe el nombre de centro de carena. Recordemos la imagen del niño, está del centro, digamos, del cuerpo del niño hacia arriba, la flecha que tiene, el empuje es el que estamos viendo. El empuje hidrostático viene de la parte de la cintura del niño, viene la flecha hacia arriba, porque siempre va a ser hacia arriba. Ahora, tenemos aquí preguntas y algunos ejemplos. El ejemplo que les traía, pues es este enlace en YouTube. Se los voy a compartir porque ya casi cumplimos la hora de la videoconferencia. Lo que dura el video son aproximadamente 9 minutos. Entonces se los comparto aquí en el chat. Está muy completo y les explica muy fácilmente, o sea, súper sencillo cómo entender los conceptos que acabamos de ver. Entonces, como no les puedo compartir el audio en sí, porque se escucharía un poco como con eco, entonces les comparto el video para que luego ustedes después lo puedan ver. Si tienen alguna consulta o duda, por favor, me la hacen llegar a través del foro y con gusto ahí pues les explicamos todo lo que ustedes necesiten. Y vamos a salir con la tarea que nos dejó Eduardo, que era instrumento para medir la presión de los vehículos, para medir las llantas.
Ok. Eduardo, lo que se utiliza es el manómetro de tipo lápiz, es así como se le llama, para poder medir pues la presión en las llantas de los vehículos. Y con esto salimos con la tarea que Eduardo nos dejó. ¿Tienen alguna duda, consulta, inquietud, jóvenes? Con gusto les podemos apoyar. No, gracias a ustedes porque con las preguntas que nos hacen también nos ayudan a que nosotros reforcemos el tema. Y entre más interactivo es, pues digamos, la videoconferencia, es mucho más sencillo también poder explicarles que ustedes entiendan. A ver, Eduardo, Jael, Jonathan, Claudia me parece que estaba por ahí, creo que ya se nos fue. ¿Tienen alguna duda o consulta, algo que no les haya quedado claro? Con gusto, volvemos y repetimos nuevamente o buscamos un ejemplo para que les quede pues el tema lo más claro posible. Nos comentan por favor o si les quedó claro, de igual manera sus comentarios nos son de mucha utilidad para ver si vamos mejorando en las siguientes presentaciones. Hola jóvenes, ¿alguna duda, consulta, inquietud? No, yo solo tengo una duda sobre el principio de Arquímedes porque dice de que cuando el cuerpo está en reposo en el agua, o sea, la presión la ejerce de abajo hacia arriba. Esa parte no la entiendo. No sé si me la podía explicar, doctora. Claro, con gusto. Si nos vamos al primer ejemplito que colocamos, la fuerza o la presión que está ejerciendo, que va de abajo hacia arriba, es esta. Tenemos aquí, al inicio decíamos que teníamos, podríamos llamarle 4 vectores, ¿verdad? El empuje hidrostático, la resistencia, la fuerza propulsiva y el peso. Entonces el principio de Arquímedes dice que si no está totalmente sumergido, tiene una fuerza, tiene una presión que va del centro del cuerpo hacia arriba. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Y esto, digamos, como este principio es lo que hace que el objeto se mantenga como en reposo o se mantenga flotando. Ahora, ¿qué sucede si el cuerpo está totalmente sumergido? Entonces el principio de Arquímedes ya no se puede aplicar, porque la presión, o sea, la presión sería mucho mayor, ¿verdad? Porque está en el, digamos, en el fondo. Entonces es mucho más sencillo aplicarlo cuando está en la parte, digamos, como en la superficie del agua, porque entonces sí se puede aplicar, digamos, la fuerza de empuje hidrostático que genera el cuerpo. Recordemos que esto nada más se da en cuerpos que están en, digamos, como en el agua, o sea, en líquidos. Como les explico, otro ejemplo que podemos colocar, ¿recuerdan el vasito con el cubo de hielo que les comenté? Tenemos el vaso y sobre él colocamos los cubos de hielo. Como los cubitos de hielo no se sumergen en su totalidad, sino que quedan, digamos, como a la mitad, entonces el agua ejerce una fuerza y es una fuerza o un empuje hidrostático que se ejerce hacia arriba. Entonces los cubitos de hielo tienden como a salir hasta que llega un momento en el cual pues desaparecen. Entonces eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes, que siempre se va a ejercer la fuerza hacia arriba, pero siempre y cuando el objeto no esté completamente sumergido en el agua. No sé si así le queda un poquito más claro, Eduardo. Sí, sí me queda claro. O sea que al dejar caer una pelota de fútbol en el agua, o sea, como no se sumerge toda, por medio del principio de Arquímedes es que ella flota. Correcto, porque Sí. lo que hace es que ejerce una fuerza que va hacia arriba. Entonces lo que hace es que mantenga la pelota fuera del agua.
Correcto, muy bien el ejemplo que nos da. ¿Algo, otra duda o consulta, jóvenes? Recuerden, jóvenes, que todos los foros se encuentran abiertos. Pueden revisar el material que se encuentra en ellos. Pueden hacernos las consultas, dudas o inquietudes que tengan. Con gusto nosotros les apoyamos. Y bueno, si no tienen ya ninguna duda o consulta sobre el tema expuesto, pues creo que finalizamos la presentación dándole las gracias por sus consultas, por sus preguntas y por su participación en la presentación. Y pues creo que sería hasta acá. Pasen muy buenas noches y recuerden que mañana tenemos otra presentación a las 6 de la tarde, si no me equivoco, sobre otro tema también muy interesante. Muchas gracias, jóvenes, y muy buenas noches.